Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a consultar un poco la Sagrada Biblia para ver qué dice la Biblia acerca de la comunicación de la palabra de Dios. ¿A quién la confió Jesús esta palabra, esta revelación? Y bien, nuestro Señor no la confió al papel mudo, sino a hombres vivientes, a los cuales mandó su Espíritu Santo el día de Pentecostés y los nombró como sus representantes con autoridad de Cristo. Les dijo a los apóstoles que él mismo había escogido. No es cualquiera que va a predicar en nombre de Jesús como embajador de Cristo, como apóstol de Cristo, sino Jesús escogió a los 12 apóstoles. Esto es muy claro. El Evangelio dice: después de haber pasado la noche en oración, nuestro Señor escogió a los 12 apóstoles. Y vemos también en el capítulo 9 de San Mateo, escoge a Mateo precisamente. Mateo el publicano lo escoge como apóstol. Entonces nuestro Señor escogió a hombres vivientes con inteligencia y con palabra y con voz y con ojos, y a ellos confió su palabra, su mensaje, su doctrina, que llamamos Evangelio. El Evangelio, cuando Cristo dice predican el Evangelio a todas las naciones, no es el libro que más tarde va a ser escrito, en parte es la doctrina. Entonces nuestro Señor confió su palabra, su enseñanza, su representación, su misión a los apóstoles cuando les dijo, lo vemos en San Lucas capítulo 10, 16, quien a ustedes escucha, me escucha, quien a ustedes rechaza, me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Entonces dejó realmente con autoridad como representantes suyos, embajadores suyos, apóstoles, es decir, enviados suyos a los 12. Y después veremos qué hicieron los 12. Les dio también a esos 12 el poder de predicar. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, en San Mateo, capítulo 28, 19 siguiente. Vayan, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Vayan, yo os mando. Entonces no se van solitos. Les da misión. Vayan, ¿qué hacer? Prediquen, bauticen a la gente, enseñándoles todo cuanto os he dicho. También dio a estos apóstoles el poder de perdonar los pecados, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, a quienes perdonados, y a quienes los tienen que quedar retenidos. San Juan capítulo 20, 21, 23. Digo estas cosas porque hoy hay una confusión tremenda, y realmente es diabólico. Es diabólico lo que está pasando actualmente. Cualquiera se autonombra apóstol y profeta y no sé qué. Espere, señores. Espere. Para ser apóstol, enviado, hace falta ser enviado. Cualquiera no puede presentarse como embajador de un país. Hace falta que tenga credenciales del presidente, del rey, del gobierno auténtico y legítimo y reconocido. Entonces Cristo manda a los apóstoles, escoge a los apóstoles, entonces no son ellos que se hacen pasar por, los escoge y les da el poder de predicar, de enseñar, de bautizar, de perdonar los pecados, de consagrar su cuerpo y sangre y de representarlo. Quien a usted escucha, a mí me escucha, quien a usted rechaza, me rechaza. Y les dijo antes de subir al cielo, esperen de ser revestidos de la fuerza del Espíritu Santo. Esperaron unos 9 días y después vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre ellos, y empezaron a predicar, enseñar y bautizar. Es muy importante esto. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Bien, los 15, 20 primeros años no nada escrito. Predican, enseñan, bautizan, dan el Espíritu Santo. En los Hechos Apóstoles, capítulo 8, vemos que Felipe el diácono bautizó, predicó, pero son los apóstoles Juan y Pedro que van y ponen las manos para dar el Espíritu Santo. Y van también a nombrar lugartenientes. Lugartenientes. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo a Timoteo, segunda carta 2:2, dice: lo que oíste de mí, comunícalo a hombres aptos de comunicarlo a otros. Lo que usted oíste de mí, comunícalo a otros para comunicarlo a otros. Entonces ya tenemos varios eslabones. San Pablo recibe de Cristo a los apóstoles el mensaje, él lo comunica a Timoteo, Timoteo tiene que comunicarlo a otros, los cuales están destinados a comunicarlo a otros. Eso se llama sucesión apostólica.
Oh Timoteo, dice primera carta de Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe, la enseñanza, la doctrina. En otro lugar dice, oh Timoteo, te dejo tal lugar para que tape la boca a los que hablan y dicen cosas que no convienen. San Pablo, otra vez en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28, ¿qué hace? Antes de dejar Éfeso, después de haber predicado, enseñado, dejado obispos y presbíteros allí, junta a los obispos, es decir, los sacerdotes, supervisores, jefes de los demás sacerdotes, los junta y les dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño, a ustedes confiado. Porque yo sé que después de mí, de entre ustedes saldrán lobos feroces que van a arrastrar tras de sí el rebaño de Cristo. Es decir, fundar disque iglesias y sectas ilegítimas. Y vemos también algo sumamente importante que debía hacer temblar a los fundadores de sectas y falsas iglesias y todos los pastores protestantes honestos, pero que no profundizan a fondo las cosas, debía hacerlos temblar. Capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles. Unos judíos cristianos salen de Jerusalén, van a Antioquía de Siria y dicen a los recién bautizados, ustedes tienen que seguir la ley de Moisés, las costumbres judías. Y los apóstoles, en junta, digamos, primer concilio de Jerusalén, en junta dicen, escriben una carta, gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización fue perturbar a ustedes, sin nuestro conocimiento y nuestra autorización. Entonces aquí ejerce un poder real, un mando. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, abstenerse del culto de los ídolos, de la sangre, fornicación, etcétera, etcétera. Entonces, los apóstoles no dejaron un libro mudo. Claro, escribieron un resumen de la doctrina de Cristo, los 4 evangelios. Claro, escribieron las cartas, los apóstoles, el Apocalipsis, lo que va a formar el Nuevo Testamento, 27 libros. Pero todo no está escrito. Antes que fuera escrito este libro, llamado hoy Nuevo Testamento, bautizaban, predicaban, confirmaban, tenían la fracción del pan, que es la Santa Misa, y ejercen la autoridad. Entonces, hoy han falsificado nuestra religión cristiana, cada quien nos roba la Biblia y se hace pasar por mensajero y embajador de Cristo. No, señores, es gravísimo esto. San Pablo es muy claro, si alguien les anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1:8, ¿no? Y hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14, dice, esos tales son falsos apóstoles, falsos enviados, como bandidos se visten de policía. Estos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, trabajan pero engañando, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Se hacen pasar por apóstoles enviados de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Los ministros de Satanás. Es gravísimo esto. Entonces, queridos hermanos, nuestra religión cristiana está basada en el testimonio de los apóstoles, la predicación de los apóstoles, y no en un libro mudo que cada uno roba, interpreta, tergiversa, manipula y engaña a la gente en nombre de Cristo. Eso es una catástrofe, es gravísimo, es diabólico, priva a la gente de la verdadera fe y de los medios de santificación que son los santos sacramentos. Es gravísimo esto. Hoy los católicos han caído en la trampa. Apenas uno habla de dónde está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? El Señor, antes que la Biblia naciera, había cristianos, había discípulos de Cristo. Cristo no escribió nada, Cristo no mandó escribir nada. Lo que fue escrito fue, es nuestro. ¿Y de quién debemos recibirlo? La explicación de este texto escrito de la Iglesia Católica, que es la única iglesia que viene de los apóstoles en línea directa. Cristo dio a los apóstoles, dije, el poder de representarlo
Quien nos escucha, me escucha. El poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de enseñar, el poder de perdonar los pecados, el poder de consagrar su cuerpo y sangre, y el poder de apacentar el rebaño. Pedro, me amas, sí Señor, pastorea mi rebaño, mis ovejas. Al capítulo 21 de San Juan, al final. Pedro, me amas, sí Señor, pastorea mis ovejas. Pedro, me amas, sí Señor, pastorea mis corderos. 3 veces le preguntan, pastorear significa enseñar, comunicar. Entonces los apóstoles no dejaron un libro mudo para que cada quien se estrangulara mediante ese libro. Dejaron una autoridad humana por la imposición de la mano, que significa la entrega del poder del Espíritu Santo, que son los obispos, lugartenientes de los apóstoles y sus ayudantes, los sacerdotes y los diáconos. Hoy realmente es una catástrofe. Es muy triste de saber tantos y tantos pobres cristianos de la Iglesia Madre Católica engañados por charlatanes que se hacen pasar por apóstoles y profetas y hacen sus milagritos. Y claro que el diablo puede hacer milagros falsos. ¿Está dicho? ¿Está dicho? Capítulo 7, 15 de San Mateo, ¿qué dice? El día del juicio. Cristo dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos prodigios, milagros. Y yo dije, vayan así, obreros de iniquidad, no os conozco, no os conozco. Cuidado, hermanos. Hoy apenas pasa algo que no es normal, ¡ay, milagro! Dios nunca hace un milagro en favor de algo falso, porque Dios es verdad y no va a entregar su poder infinito a unos que hacen de las suyas. Por eso no hay mayor pecado que el pecado de la herejía, el pecado de fundar una disque iglesia, el pecado de falsificar el evangelio. La Biblia es de nosotros, pero la Biblia falsificada ya no es palabra de Dios. Claro, lo que se enseña hoy en las sectas protestantes es una mezcla, cosas buenas que son católicas. Si les dicen de no matar, no robar, no fornicar, no emborracharse, es correcto, es católico esto. Pero si dicen que pueden recibir el perdón de los pecados directamente con Dios, pudiendo confesarse con el mismo del Señor, y bien mienten, engañan a la gente, contesten el Evangelio. Reciben el Espíritu Santo, capítulo 20, 21 de San Juan. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que quedar detenidos. ¿Qué hacemos? El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Capítulo 6, al final, a partir del versículo 50 siguientes de San Juan. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Mi cuerpo es verdadero comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. ¿Cómo interpretar esto? Pues como la Iglesia lo interpretó durante 2000 años. Todos los fieles cristianos del siglo I al siglo XVI, hasta la catástrofe de Lutero, habían creído que solo un sacerdote, un obispo, puede consagrar el cuerpo sangre de Cristo, y una vez consagrado el pan y el vino es cuerpo sangre de Cristo. Cristo viviente, Cristo glorioso, Cristo Dios hecho hombre. ¿Qué hacemos? No podemos sacrificar estas cosas fundamentales. Y hoy el Espíritu Santo, más bien el demonio, se hace pasar por el Espíritu Santo para engañar a la gente, actuar sobre sus sentidos, sus nervios, sus cosas, y engañarlos. Claro, el diablo puede hacer muchas cosas buenas, con tal que engañe, ¿qué le importa? ¿Qué te importa? Puede hacer muchas cosas buenas para engañar y finalmente después llevar a la perdición. Mezcla, claro que sí. Entonces cuidado, que hermanos, nuestro Señor dejó las cosas ordenadas. Confió su evangelio, su poder, su autoridad, la misión a hombres, no a un libro mudo. El libro, en palabra de Dios, claro, pero verdadero. Toda Biblia falsificada, mal explicada, mal traducida, mal aplicada, ya no es palabra de Dios. Se hace pasar por palabra de Dios. Por eso un católico nunca escucha lo que se enseñan en las sectas, ni lee sus libros. ¿Por qué? Porque mezclan las cosas. Es gravísimo eso. ¿De quién debemos recibir la palabra de Dios? De la Iglesia de Dios. Una santa católica apostólica que comenzó con los apóstoles hasta hoy. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.